Las estrellas se veían pacíficas desde el puente del crucero de batalla Corben, el colmillo de hierro. El almirante Texara estaba de pie con los antebrazos cruzados a la espalda, observando la interminable oscuridad del espacio. Sus ojos rojos recorrían las pantallas de los sensores, que no mostraban más que un vacío desolador. Había sido una patrulla tranquila, igual que las 100 anteriores. El Consejo Galáctico llamaba a este sector la zona neutral. Ninguna especie la poseía y ninguna fuerza militar debía entrar sin permiso. Pero todos enviaban exploradores de todos modos. Las 5 grandes potencias de la galaxia siempre se vigilaban mutuamente, incluso en tiempos de paz. Texara había luchado en las guerras fronterizas 20 años atrás. Recordaba cuando las naves Corben intercambiaban fuego de plasma con los cazas cuánticos zefirianos cerca del sistema Vega. Miles murieron en esas batallas. El Tratado de Equilibrio puso fin a esa guerra y creó el balance que mantenía la paz actual. Cada una de las 5 especies principales controlaba sus propios sectores y mantenía una fuerza militar igualada. Nadie podía conquistar a otro sin iniciar una guerra que no podría ganar. El Imperio Corben era el más fuerte en combate directo. Sus naves tenían un blindaje grueso y armas poderosas. Criaban guerreros que vivían para la batalla, pero los zefirianos poseían una tecnología que doblegaba el espacio y el tiempo. Sus motores cuánticos podían hacer que las naves aparecieran y desaparecieran a través de vastas distancias. El colectivo etéreo luchaba con sus mentes, volviendo a las tripulaciones enemigas unas contra otras sin disparar un solo tiro. Las repúblicas del enjambre cultivaban sus naves como criaturas vivas que podían sanar daños y adaptarse a cualquier arma. La antigua hegemonía valdorana poseía secretos de antes de que las otras especies siquiera alcanzaran el espacio. Juntos, estos 5 poderes habían gobernado la galaxia durante más de 1000 años. El equilibrio entre ellos mantenía a las especies menores a salvo y las rutas comerciales abiertas. Las guerras aún ocurrían, pero eran conflictos pequeños que nunca amenazaban la paz general. El segundo al mando de Texara, el comandante Vexar, se acercó con una tablilla de datos en sus manos con garras. Almirante, están llegando los informes de patrulla de largo alcance de todos los sectores. Nada inusual que reportar. Bien, respondió Texara. La reunión del Consejo del próximo mes debería ser pacífica, entonces. Los acuerdos comerciales están funcionando bien. Vexar asintió. El joven Corben nunca había visto una guerra importante. Creía que la paz era lo normal. Texara envidiaba esa inocencia. El almirante sabía lo rápido que la paz podía hacerse añicos cuando el equilibrio se rompía. El puente estaba en silencio, a excepción del suave pitido de los sensores y el zumbido de los motores de la nave. 30 tripulantes trabajaban en sus puestos, monitoreando el espacio a su alrededor. El colmillo de hierro era un crucero mediano, no la nave más grande de la flota Corben, pero aún así lo suficientemente poderoso como para destruir a la mayoría de los enemigos que pudiera enfrentar. El teniente Cesran llamó desde la estación de sensores. Almirante, estoy recibiendo unas lecturas extrañas de la cuadrícula 77 Alfa. ¿Extrañas cómo? Texara se acercó para ver las pantallas. Firmas de energía que no coinciden con nada en nuestra base de datos. Las lecturas son masivas, señor. Texara frunció el ceño. Su gente había estado cartografiando el espacio durante siglos. Conocían los patrones de energía de cada diseño de nave conocido, de cada tipo de estación espacial, de cada fenómeno natural que podía aparecer en los sensores. ¿Podría ser una llamarada solar? A veces el sistema Riel emite radiación inusual. No, señor. Esto es artificial. Definitivamente es un objeto construido, pero no aparece en los escaneos visuales. Eso es imposible. Nada tan grande podría esconderse de nuestros sensores. Las manos de Cesran se movieron sobre sus controles, verificando una y otra vez las lecturas. Señor, la firma de energía acaba de aparecer. En un momento, el espacio estaba vacío, y al siguiente, esta cosa estaba ahí. Sin rastro de salto, sin distorsión de agujero de gusano, sin estela cuántica. Simplemente se materializó. Texara sintió una fría preocupación recorrerle la espalda. En 30 años de servicio militar,
Nunca había oído hablar de una tecnología que pudiera hacer aparecer algo de la nada. Incluso los avanzados zefirianos dejaban rastros cuando saltaban por el espacio. ¿Qué tan grande? Aproximadamente 12 kilómetros de largo, señor. Más o menos del tamaño de un acorazado baldorano. La sangre del almirante se heló. Los acorazados baldoranos eran las naves de guerra más grandes del espacio conocido. Podían fracturar planetas y destruir flotas enteras. Si algo de ese tamaño había aparecido sin previo aviso en la zona neutral, significaba que el equilibrio de poder podría estar a punto de cambiar. Avise a la flota. Puestos de combate. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. Luces rojas parpadeaban mientras los miembros de la tripulación corrían a sus posiciones. El colmillo de hierro había sido construido para la guerra, y en cuestión de minutos, estaba listo para luchar. Señor, estoy intentando obtener una imagen del contacto, pero no está reflejando correctamente nuestros haces de escáner. Es como si el casco absorbiera nuestras señales. Sigue intentando y envía un mensaje prioritario al alto mando Corben. Necesitan saber de esto inmediatamente. La enorme pantalla de visualización en la parte delantera del puente parpadeó y cambió para mostrar una vista ampliada del área donde los sensores detectaron el objeto desconocido. Al principio, solo había oscuridad. Luego, Cesran ajustó los filtros de imagen y lentamente una forma comenzó a aparecer. Texara había visto muchas naves estelares en su carrera, pero esta era diferente. Era larga y angular, con superficies que parecían devorar la luz en lugar de reflejarla. Extraños patrones geométricos cubrían el casco y se veían puertos de armas a lo largo de sus costados. Pero lo más inquietante era cómo permanecía suspendida en el espacio sin moverse. Ninguna nave se quedaba perfectamente quieta. Incluso en reposo, las naves derivaban ligeramente debido a las fuerzas gravitacionales y los vientos solares. Esta nave estaba inmóvil, como si el propio espacio la mantuviera en su lugar. Señor, estoy detectando firmas de energía distintas a todo lo que tenemos en nuestra base de datos. Las lecturas sugieren sistemas de armas muy por encima de los estándares galácticos actuales. ¿Estás seguro? Sí, señor. Quienquiera que haya construido esta nave tiene una tecnología que nunca hemos visto. El comandante Vexar se acercó a Texara. ¿Deberíamos contactar a las otras potencias? Si esto es una nueva amenaza, deberíamos trabajar juntos. El almirante lo consideró. El Tratado de Equilibrio requería que todas las potencias principales compartieran información sobre contactos desconocidos en el espacio neutral. Pero también significaba revelar las posiciones militares y capacidades Corben a sus rivales. Si esta nave desconocida resultaba ser hostil, cada segundo de preparación podría significar la diferencia entre la victoria y la derrota. Envía mensajes codificados a la Federación Zefiriana, al colectivo etéreo, a las repúblicas del enjambre y a la hegemonía baldorana. Diles que tenemos un contacto desconocido en la zona neutral y solicita asistencia inmediata, pero mantén nuestra ubicación específica y la fuerza de la nave clasificadas hasta que lleguen. Entendido, señor. Texara observó la nave alienígena en la pantalla. No mostraba signos de movimiento ni de intención hostil, pero algo en su presencia hacía que sus instintos de guerrero gritaran peligro. En su experiencia, los enemigos más peligrosos eran a menudo los que parecían estar en calma. Señor, transmisión entrante del contacto. Conéctala. El puente quedó en silencio mientras todos esperaban escuchar a la misteriosa nave, pero no llegaron palabras. En su lugar, el sistema de comunicación recibió solo una serie de ecuaciones matemáticas y cartas estelares. Los datos eran complejos, pero de origen claramente inteligente. ¿Qué significa?, preguntó Vexar. No estoy seguro. Podría ser un intento de comunicación, o podrían estar escaneando nuestros sistemas. El teniente Cesran levantó la vista de su estación con preocupación en los ojos. Almirante, las secuencias matemáticas incluyen información sobre las especificaciones de diseño de nuestra nave. Detalles que deberían ser clasificados. Texara sintió que se le revolvía el estómago. Eso es imposible. La composición de nuestro casco y nuestros sistemas de armas son secretos militares. Señor, los datos sugieren que saben exactamente qué tipo de nave somos,
¿Cuánta tripulación llevamos y cuál es nuestra potencia máxima de armas? El almirante miró fijamente la nave alienígena en la pantalla. Quienquiera que la hubiera construido poseía capacidades de recopilación de inteligencia más allá de cualquier cosa que la galaxia hubiera visto. Podía escanear a través de sus escudos y blindaje para leer información clasificada almacenada en sus ordenadores. ¿Cuánto tardarán en llegar las otras flotas? Los zefirianos llegarán primero. Sus motores cuánticos son rápidos. Probablemente 6 horas. Los demás tardarán más. 6 horas parecían una eternidad al enfrentar a un enemigo que conocía cada una de tus debilidades. Texara había comandado naves en batalla antes, pero esto era diferente. Estaba acostumbrado a luchar contra enemigos que entendía, cuyas capacidades podía predecir. Esta nave alienígena era completamente desconocida, posiblemente más avanzada que cualquier cosa en la galaxia. Señor, ¿deberíamos intentar la comunicación directa? Texara lo pensó cuidadosamente. Hacer el primer contacto con una especie desconocida era generalmente un asunto diplomático, manejado por embajadores especialmente entrenados. Pero estaban solos en el espacio, sin respaldo, y frente a una nave que podría ser hostil. El protocolo militar exigía cautela. Abre un canal. Procedimientos estándar de primer contacto. El oficial de comunicaciones activó el sistema de transmisión. Texara se enderezó el uniforme y miró la pantalla, sabiendo que sus palabras podrían determinar si este encuentro conducía a la paz o a la guerra. Nave desconocida. Aquí el almirante Texara del crucero de batalla del Imperio Corben, Colmillo de Hierro. Han entrado en la zona neutral establecida por el Consejo Galáctico. Por favor, identifíquense y declaren sus intenciones. La respuesta llegó de inmediato, pero no en palabras. En su lugar, la nave alienígena comenzó a moverse. Giró lentamente, apuntando más puertos de armas hacia el Colmillo de Hierro. El movimiento fue suave y preciso, mostrando un control perfecto a pesar del enorme tamaño de la nave. Señor, nos están apuntando. Suban escudos. Carguen armas, pero no disparen a menos que nos disparen. La tripulación del puente trabajó frenéticamente mientras la nave desconocida completaba su rotación. Ahora los enfrentaba directamente, su oscuro casco erizado de armas que probablemente podrían destruirlos con una sola andanada. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, la nave alienígena transmitió un nuevo mensaje. Esta vez, llegó como audio, hablado en un perfecto lenguaje militar Corben. Almirante Texara, puede bajar sus armas. No estamos aquí para luchar contra usted hoy. La voz era calmada y mesurada, pero había algo extraño en ella. El acento no era familiar, y la elección de palabras parecía ligeramente anticuada, como si el hablante hubiera aprendido Corben de textos antiguos en lugar de hablantes vivos. ¿Quiénes son?, exigió Texara. Esa información se compartirá cuando los representantes de las 5 potencias principales hayan llegado. Hemos sido pacientes durante mucho tiempo. Podemos esperar unas horas más. La transmisión terminó, dejando el puente en un silencio atónito. Texara miró la nave alienígena, su mente acelerada con preguntas. ¿Quién era esta gente? ¿Cómo conocían el idioma y los protocolos militares Corben? ¿Por qué estaban esperando a que las 5 potencias se reunieran? Y lo más importante, ¿qué querían? Las siguientes 6 horas serían las más largas de la vida del almirante Texara. A medida que se extendía por la galaxia la noticia de que una supernave desconocida había aparecido en la zona neutral, las flotas comenzaron a moverse desde todos los rincones del espacio civilizado. El equilibrio de poder que había mantenido la paz durante generaciones estaba a punto de ser puesto a prueba por una fuerza que nadie entendía. La nave alienígena permanecía suspendida en el espacio como un oscuro presagio, esperando que las mayores potencias de la galaxia se pusieran al alcance de sus armas. Texara solo podía esperar que, cuando finalmente se revelara la verdad, no significara el fin de todo lo que habían construido. El crucero cuántico zefiriano, filo temporal, se materializó primero, apareciendo en un destello de luz azul a 3 kilómetros de la posición del almirante Texara. La comandante Zigzai estaba en el puente de la elegante nave, su piel plateada reflejando el brillo de las pantallas holográficas.
Los zefirianos eran altos y delgados, con grandes ojos que podían ver a través de múltiples dimensiones del espacio y el tiempo. Nave Corben, aquí la comandante Zigzai. Recibimos su transmisión sobre un contacto desconocido. Texara abrió un canal de comunicación. Comandante, la nave alienígena está a 12 kilómetros a su estribor. Apareció hace 6 horas sin ninguna firma de salto. La nave de Zigzai se giró para enfrentar a la misteriosa nave. Incluso a través del enlace de comunicación, Texara pudo oírla contener la respiración. Por el vacío cuántico, nunca he visto un diseño así. En la siguiente hora, 3 flotas más llegaron a la zona neutral. El colectivo etéreo envió 5 naves que se movían en perfecta formación, sus cascos cristalinos brillando con energía psíquica. Cada nave contenía 100 mentes etéreas unidas en una conciencia compartida. Se comunicaban sin palabras, sus pensamientos fluyendo entre las naves como corrientes de luz. Las bionaves de la República del Enjambre emergieron del subespacio pareciendo insectos gigantes hechos de metal y carne. Sus cascos estaban cubiertos de órganos sensoriales que se crispaban y movían, adaptándose constantemente a nuevas amenazas. Las naves podían curar daños haciendo crecer nuevas placas de blindaje, y sus armas eran criaturas vivas que disparaban ácido o plasma a sus enemigos. El último en llegar fue el acorazado Baldorano Gloria Ancestral, una enorme nave en forma de cuña que había sido construida cuando la mayoría de las otras especies aún eran primitivas. Los propios baldoranos rara vez se dejaban ver, prefiriendo comunicarse a través de proyecciones holográficas. Su tecnología era tan antigua que otras especies apenas podían entender cómo funcionaba, pero seguía siendo más avanzada que cualquier cosa que pudieran construir hoy. El almirante Texara se encontró al mando de la mayor reunión militar en la historia de la zona neutral. 5 especies diferentes, 37 naves de guerra y suficiente potencia de fuego para destruir varios sistemas solares, todo enfocado en una única nave alienígena que continuaba suspendida, inmóvil, en el espacio. Aquí el capitán Moran de la hegemonía baldorana, dijo una voz por los canales de comunicación. El baldorano hablaba en la antigua lengua comercial que todas las especies aprendían para las reuniones diplomáticas. Hemos escaneado la nave desconocida y confirmado que su tecnología no está en nuestras bases de datos. La voz de la comandante Zigzai se unió a la conversación. El análisis cuántico zefiriano muestra patrones de energía que no deberían ser posibles. La nave parece existir en múltiples estados dimensionales simultáneamente. El colectivo etéreo añadió sus hallazgos a través de una transmisión telepática que llegó a cada mente en la flota reunida. Sus pensamientos compartidos revelaron que la nave alienígena bloqueaba de alguna manera el escaneo psíquico, creando un vacío mental donde ningún pensamiento podía penetrar. Las bionaves de la República del Enjambre liberaron nubes de organismos microscópicos para analizar la composición del casco de la nave alienígena. En minutos, informaron que el metal contenía elementos que no se encontraban en ninguna tabla periódica conocida. Texara escuchó todos estos informes con creciente inquietud. Cada especie había encontrado algo imposible en la nave alienígena. Juntos, sus hallazgos sugerían que se enfrentaban a una tecnología muy superior a cualquier cosa que la galaxia hubiera visto. Nave desconocida, transmitió en todas las frecuencias. Están rodeados por las flotas combinadas de las 5 principales potencias galácticas. Identifíquense de inmediato. La respuesta no llegó en palabras, sino en acción. Una pequeña nave se lanzó desde el vientre de la nave alienígena, no más grande que un caza Corben. Aceleró hacia las flotas reunidas con una velocidad imposible, moviéndose más rápido de lo que cualquier nave debería poder viajar en el espacio normal. Todas las naves, a puestos de combate, ordenó Texara. Las flotas reunidas abrieron fuego con todo lo que tenían. Los cañones de plasma Corben enviaron corrientes de energía sobrecalentada hacia la nave que se acercaba. Los torpedos cuánticos zefirianos doblaron el espacio y el tiempo para golpear su objetivo desde múltiples ángulos a la vez. Las armas mentales etéreas intentaron abrumar la conciencia del piloto. Las criaturas ácidas del enjambre se lanzaron como misiles vivientes. Los rayos de energía baldoranos, capaces de cortar planetas, se dispararon a través del espacio. La pequeña nave esquivó cada ataque.
Se movía como mercurio líquido, fluyendo entre los rayos de energía y deslizándose más allá de las explosiones. Cuando los torpedos cuánticos intentaron golpearla desde múltiples dimensiones, la nave simplemente ya no estaba allí. Cuando los ataques psíquicos buscaron la mente del piloto, no encontraron nada a lo que aferrarse. Los biomisiles se disolvieron al acercarse al casco de la nave, como si algo estuviera neutralizando su estructura molecular. Imposible, susurró la comandante Zixai. Nada puede moverse así. Pero la nave alienígena no solo estaba esquivando. Mientras se abría paso entre las flotas atacantes, devolvió el fuego con armas que no deberían existir. Pequeños rayos de energía salieron de la nave, golpeando puntos específicos en cada nave atacante. Los rayos no destruyeron sus objetivos, pero hicieron algo peor, los desactivaron. Cada rayo golpeó una nave diferente de una manera diferente, pero el resultado siempre fue el mismo. Los sistemas fallaron, las armas dejaron de funcionar y los motores se apagaron. Los cañones de plasma Corben sobrecargaron sus propios núcleos de energía. Los motores cuánticos zefirianos crearon bucles de retroalimentación que atraparon a las naves entre dimensiones. Las armas mentales etéreas se volvieron contra sus propios operadores, causando confusión y pánico. Las bionaves del enjambre de repente no pudieron controlar sus componentes vivos, que comenzaron a atacarse entre sí. Los antiguos sistemas de los acorazados valdoranos simplemente dejaron de responder a las órdenes. En 5 minutos, 37 de las naves de guerra más avanzadas de la galaxia flotaban indefensas en el espacio. La nave alienígena completó una última vuelta alrededor de la flota discapacitada y luego regresó a su nave nodriza. Texara observaba desde el puente del colmillo de hierro, que ahora funcionaba con energía de emergencia después de que sus sistemas principales hubieran sido quirúrgicamente desactivados. Señor, llamó el teniente Cesran desde su puesto. Transmisión entrante de la nave desconocida. Conéctala. La voz que llegó por el sistema de comunicación era diferente a la que habían escuchado antes. Esta hablante sonaba femenina, con un acento extrañamente familiar pero imposible de ubicar. Atención, representantes del Imperio Corben, la Federación Zefiriana, el Colectivo Etéreo, las Repúblicas del Enjambre y la Hegemonía Valdorana. Aquí la capitana Sara Chen de la nave de la Tierra Unida. Retribución. Hemos estado observando sus civilizaciones durante mucho tiempo. Los juegos de niños terminan ahora. El puente quedó en silencio. Cada miembro de la tripulación miraba la consola de comunicación como si hubiera pronunciado palabras imposibles. Tierra. La palabra provocó escalofríos en cada persona que escuchaba. La Tierra era una leyenda, una historia con moraleja contada en academias militares y clases de historia. Era el mundo natal de una especie que había intentado expandirse por la galaxia hacía 3000 años, solo para ser destruida por la hegemonía valdorana antes de que pudieran convertirse en una amenaza. Los humanos estaban extintos. Todo el mundo lo sabía. El comandante Vexar fue el primero en hablar. Señor, eso es imposible. Los humanos murieron hace milenios. Los valdoranos se aseguraron de ello. Pero incluso mientras decía las palabras, las piezas comenzaron a encajar en la mente de Texara. El extraño acento que había escuchado antes no era desconocido. Después de todo, era Corben arcaico, del tipo que podría aprenderse de viejos registros históricos. La tecnología de la nave, que parecía combinar elementos de las 5 potencias principales. La forma en que la nave alienígena había sabido exactamente cómo desactivar cada tipo diferente de nave. Capitana Chen, dijo Texara con cuidado. Si de verdad es humana, pruébelo. La respuesta llegó de inmediato, y esta vez la pantalla de visualización principal se activó para mostrar el interior del puente de la nave alienígena. La figura que estaba en el centro era bípeda y aproximadamente del mismo tamaño que la mayoría de las especies galácticas, pero había diferencias. Su piel era pálida, su cabello castaño oscuro y sus ojos de un color que ninguna de las especies principales poseía. Azul, como las aguas profundas del océano. Pero lo que heló la sangre de Texara no fue su apariencia. Fue lo que la rodeaba. El puente estaba lleno de pantallas que mostraban información detallada sobre cada nave en la flota reunida. Especificaciones técnicas,
número de tripulantes, capacidades de armas, frecuencias de escudos. Todo estaba expuesto como si los humanos los hubieran estado estudiando durante años. Almirante Texara, del Imperio Corben, dijo la capitana Chen, leyendo una de las pantallas. Nacido en Corben Prime hace 47 años, graduado de la Academia Militar con honores. Luchó en las guerras fronterizas contra los cefirianos. Tiene 2 cónyuges y 4 descendientes. Actualmente comanda el crucero de batalla Colmillo de Hierro, que lleva una tripulación de 30 y está armado con cañones de plasma, torpedos cuánticos y escudos defensivos que operan en la frecuencia 779.4. Se volvió para mirar diferentes pantallas mientras continuaba. Comandante Zixai, de la Federación Cefiriana, edad desconocida debido a habilidades de desplazamiento temporal, pilota el crucero cuántico filo temporal, que puede existir en múltiples dimensiones simultáneamente, pero tiene una debilidad en su matriz cuántica que puede ser explotada por pulsos de energía debidamente sintonizados. La mirada de la humana se movió a otra pantalla. Las naves del colectivo etéreo contienen una conciencia combinada de 500 individuos, pero su red psíquica se vuelve vulnerable a la retroalimentación cuando se expone a ciertas frecuencias electromagnéticas. Las bionaves del enjambre pueden curar la mayoría de los daños, pero no pueden adaptarse a disruptores moleculares que atacan su estructura genética. El acorazado baldorano Gloria Ancestral es impulsado por un núcleo de energía de punto cero que ha estado funcionando durante más de 2000 años, pero sus sistemas de control todavía usan métodos de computación cuántica que pueden ser hackeados con los algoritmos correctos. La capitana Chen dio un paso adelante, y su imagen en la pantalla pareció mirar directamente a cada espectador. Sabemos todo sobre ustedes. Hemos estado observando, aprendiendo y preparándonos para este momento desde el día en que destruyeron nuestro mundo. El canal de comunicación estalló en voces mientras los representantes de las 5 potencias comenzaban a gritar preguntas y demandas. Pero la capitana Chen levantó la mano para pedir silencio. Y de alguna manera, su gesto impuso atención a pesar de ser transmitido a través del espacio. ¿Quieren pruebas de que somos humanos? Sonrió, pero no había calidez en la expresión. Hace 3000 años, la hegemonía baldorana detectó la expansión humana en el sistema Centauri. Nos declararon una amenaza potencial y destruyeron la Tierra con armas aniquiladoras de planetas antes de que pudiéramos establecer más que unas pocas colonias pequeñas. Hizo una pausa y su voz se volvió más fría. Lo que los baldoranos no sabían era que varias naves humanas ya habían abandonado el sistema solar en misiones de exploración profunda. No fuimos destruidos. Fuimos dispersados. Las implicaciones golpearon a Texara como un golpe físico. Si los humanos habían sobrevivido y pasado 3 milenios preparándose para este momento, si habían estado observando y aprendiendo de las principales potencias de la galaxia todo este tiempo, entonces todo había cambiado. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó. La sonrisa de la capitana Chen desapareció por completo. Justicia, reparaciones y un nuevo orden que asegure que ninguna especie vuelva a enfrentar la extinción por el crimen de alcanzar las estrellas. La transmisión terminó, dejando a las flotas reunidas flotando indefensas en el espacio mientras la nave humana esperaba su respuesta. En el lapso de 1 hora, el equilibrio de poder que había mantenido la paz galáctica durante 1000 años se había hecho añicos por completo. Los juegos de niños, como los había llamado la capitana Chen, habían terminado. Pero la verdadera guerra apenas comenzaba. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se convocó 12 horas después de la revelación de la capitana Chen. Representantes de las 5 potencias principales se reunieron a bordo de la estación neutral Punto de Armonía, su lugar de encuentro habitual para discusiones diplomáticas. Pero esta no era una reunión diplomática ordinaria. Los humanos habían aceptado enviar un emisario, y nadie sabía qué esperar. El almirante Texara se sentó en la mesa de la delegación Corben, todavía conmocionado por lo que había presenciado. Su nave estaba siendo reparada por técnicos humanos que habían llegado en pequeñas naves desde la Retribución. Las reparaciones avanzaban más rápido de lo que debería haber sido posible, como si los humanos entendieran la tecnología Corben mejor que los propios ingenieros Corben. La comandante suprema Yasset de la hegemonía baldorana ocupaba la posición central en la Cámara del Consejo.
Era anciana incluso para los estándares valdoranos, lo suficientemente vieja como para haber autorizado personalmente la destrucción de la Tierra hacía 3000 años. Su proyección holográfica parpadeaba ligeramente, delatando lo que podría haber sido nerviosismo. La delegación humana debería llegar en menos de una hora, anunció el secretario del Consejo Vimax, de una especie neutral que había servido como mediadora durante generaciones. Todas las partes han acordado observar los protocolos diplomáticos estándar durante estas discusiones. La comandante Zixai se inclinó hacia adelante en la mesa cefiriana. ¿Cómo sabemos que respetarán esos protocolos? Acaban de desactivar 37 naves de guerra sin despeinarse. Porque quieren hablar, respondió la oradora mental Echtalar del colectivo etéreo. Su forma cristalina pulsaba con una luz suave mientras compartía sus pensamientos. Nuestras ondas psíquicas no detectaron ninguna intención hostil en su nave. Solo paciencia. Han esperado mucho tiempo este momento. La reina de la colmena Visic de las repúblicas del enjambre chasqueó sus mandíbulas pensativamente. Nuestras bionaves analizaron la nave humana que nos atacó. La estructura molecular de su casco contiene elementos del blindaje Corben, cristales cuánticos cefirianos, semiconductores etéreos, polímeros adaptativos del enjambre y neutroneum valdorano. Nos han estado estudiando a todos. La proyección de la comandante suprema Yasset se volvió hacia la representante del enjambre. Eso es imposible. Muchos de esos materiales son secretos militares clasificados. Aparentemente, no para los humanos, zumbó la reina de la colmena Visic. Han tenido 3000 años para observar nuestro desarrollo tecnológico. Cada nave destruida en batalla, cada buque mercante capturado, cada avance científico publicado, han aprendido de todo ello. Las enormes puertas de la Cámara del Consejo se abrieron con un suave siseo. La capitana Sarachen entró, seguida por otros 2 humanos. Las 3 figuras se movían con una confianza silenciosa, sin mostrar signos de miedo a pesar de estar rodeadas por representantes de las potencias que habían destruido su mundo natal. Texara estudió a los humanos cuidadosamente. Se parecían notablemente a varias especies galácticas, lo que explicaba cómo habían podido infiltrarse en otras civilizaciones sin ser detectados. Pero había diferencias sutiles que los marcaban como algo único. Sus ojos contenían una inteligencia que parecía tanto antigua como joven. Sus movimientos eran precisos y económicos, como guerreros que hubieran entrenado para la batalla cada día de sus vidas. La capitana Chen tomó su lugar en una mesa que había sido preparada apresuradamente para la delegación humana. Sus 2 compañeros permanecieron de pie detrás de ella, con las manos apoyadas casualmente cerca de armas que no se parecían a ninguna tecnología que el Consejo hubiera visto antes. Gracias por aceptar esta reunión, dijo la capitana Chen. Su voz se escuchaba fácilmente en toda la cámara sin amplificación. Soy la capitana Sara Chen, comandante de la Neu Retribución y actual portavoz de la Autoridad Colonial Terrana. Ellos son el coronel Marcus Webb, nuestro enlace militar, y la doctora Elena Vázquez, nuestra jefa científica y experta cultural. La comandante suprema Yasset se inclinó en su silla. Autoridad Colonial Terrana. ¿Cuántos de ustedes sobrevivieron? Suficientes, respondió simplemente la capitana Chen. Cuando la Tierra fue destruida, 17 naves de exploración de espacio profundo estaban más allá de la zona de aniquilación. Esas naves llevaban aproximadamente 50.000 humanos en total. Hemos pasado los últimos 3 milenios construyendo nuevas colonias en el vacío entre galaxias, lugares donde sus sensores nunca podrían encontrarnos. Activó un pequeño dispositivo en su mesa, y aparecieron imágenes holográficas sobre la cámara del Consejo. Las imágenes mostraban vastas estructuras flotando en el espacio vacío, ciudades construidas dentro de asteroides, estaciones agrícolas que cultivaban alimentos en gravedad cero y astilleros donde se construían naves utilizando técnicas que combinaban tecnologías de las 5 principales potencias galácticas. La llamamos la flota profunda, continuó la capitana Chen. Colonias móviles que pueden moverse entre sistemas estelares sin dejar rastro. Hemos sobrevivido siendo lo que nos obligaron a ser. Fantasmas en la oscuridad. Aprendiendo sus secretos mientras permanecíamos invisibles. La doctora Vázquez dio un paso adelante y activó su propio dispositivo.
Aparecieron nuevas imágenes que mostraban esquemas detallados de naves, armas y tecnologías de las 5 civilizaciones. Cada especie en esta cámara ha contribuido a nuestra supervivencia, aunque ninguno de ustedes lo supiera. Hemos estudiado los restos de sus guerras, interceptado sus comunicaciones e infiltrado sus sociedades. El almirante Texara sintió un nudo en el estómago. ¿Infiltrado? ¿Cómo? Los humanos son notablemente adaptables, explicó la doctora Vázquez. Con las modificaciones genéticas y los implantes cibernéticos adecuados, podemos pasar por casi cualquier especie. Hemos tenido agentes infiltrados en sus gobiernos, sus ejércitos y sus instituciones de investigación durante siglos. La Cámara del Consejo estalló en voces airadas. Los representantes se gritaron acusaciones unos a otros, cada facción sospechando de las demás de albergar espías humanos. La proyección de la comandante suprema Yasset parpadeó más violentamente mientras procesaba esta información. La capitana Chen esperó a que el ruido se calmara antes de continuar. No vinimos aquí por venganza, aunque hubiéramos estado justificados en buscarla. Vinimos porque la galaxia está a punto de enfrentar una amenaza que requerirá que todas nuestras especies trabajen juntas. ¿Qué amenaza?, exigió la comandante Zigzai. El coronel Webb habló por primera vez, su voz transmitiendo la autoridad de alguien que había visto combate. Mientras ustedes mantenían su precioso equilibrio de poder, algo ha estado creciendo en las regiones oscuras más allá del borde galáctico. Hemos detectado la construcción de estructuras masivas, naves más grandes que cualquiera de sus flotas y firmas de energía que sugieren armas capaces de esterilizar mundos enteros. Activó su propia pantalla holográfica, mostrando datos de sensores de largo alcance del borde de la galaxia. Las imágenes eran granuladas y distorsionadas, pero mostraban claramente construcciones artificiales de enorme tamaño moviéndose lentamente hacia el espacio habitado. No sabemos quién las está construyendo ni qué quieren, continuó el coronel Webb. Pero nuestras proyecciones sugieren que llegarán a las colonias exteriores en 50 años. Cuando lo hagan, el actual equilibrio de poder no importará. Necesitarán todas las ventajas que puedan conseguir. La comandante suprema Yasset estudió las lecturas del sensor con creciente alarma. Su gente había estado monitoreando el borde galáctico durante milenios, pero estas estructuras estaban en regiones que nunca habían explorado. ¿Por qué deberíamos confiar en esta información? Podrían estar fabricando estas imágenes para manipularnos. La expresión de la capitana Chen se endureció. Porque ya hemos perdido colonias por su causa. 3 asentamientos humanos en el vacío exterior han quedado en silencio en la última década. Cuando enviamos exploradores a investigar, no encontramos nada más que espacio vacío y rastros de radiación que sugieren una conversión de materia a gran escala. La implicación envió escalofríos a cada representante en la Cámara. Si un enemigo desconocido ya estaba atacando colonias humanas, era solo cuestión de tiempo antes de que llegaran a la galaxia principal. La doctora Vázquez continuó la presentación. Nuestro análisis sugiere que estas entidades usan tecnología basada en la manipulación de materia oscura. Pueden convertir materia regular en materia oscura y viceversa, lo que explica cómo pueden construir estructuras tan masivas sin agotar los recursos locales. Las armas de materia oscura serían imparables para los escudos convencionales, susurró la oradora mental Echtalar. La forma cristalina de la etérea se atenuó mientras contemplaba el horror de tal tecnología. Exacto, dijo la capitana Chen. Por eso proponemos una alianza. Los humanos han desarrollado contramedidas que podrían funcionar contra la manipulación de materia oscura, pero necesitaremos la capacidad industrial y los recursos militares combinados de las 5 potencias principales para implementarlas a escala galáctica. El almirante Texara se recostó en su silla, su mente acelerada. Los humanos les habían presentado una elección imposible: aceptar una alianza con la especie que habían intentado extinguir o enfrentar la aniquilación a manos de un enemigo desconocido. ¿Qué es exactamente lo que proponen?, preguntó. La capitana Chen activó un nuevo conjunto de pantallas holográficas que mostraban planes detallados para la cooperación militar, el intercambio de tecnología y las empresas coloniales conjuntas. Integración total de la tecnología humana con la infraestructura galáctica existente, estructuras de mando compartidas para operaciones militares, y lo más importante,
el establecimiento de un nuevo organismo de gobierno que garantice que ninguna especie pueda volver a enfrentar la extinción por razones políticas. Está hablando de desmantelar la estructura de poder actual, dijo cuidadosamente la comandante suprema Yasset. Estamos hablando de evolucionar más allá de ella, replicó la doctora Vázquez. El Tratado de Equilibrio fue diseñado para mantener el balance entre 5 potencias más o menos iguales. Pero ya no son iguales, y no lo han sido durante siglos. Cada una de sus civilizaciones se ha estancado mientras intentaba mantener el statu quo. Señaló nuevas imágenes que mostraban gráficos comparativos del desarrollo tecnológico. La tecnología militar Corben apenas ha mejorado en 200 años porque la innovación podría alterar el equilibrio. La investigación cuántica cefiriana ha sido limitada por tratados que les impiden explorar ciertos campos. El desarrollo psíquico etéreo ha sido restringido por acuerdos diseñados para evitar que se vuelvan demasiado poderosos. Al enjambre se le ha impedido expandir su biotecnología más allá de ciertos parámetros, y los valdoranos han estado acaparando conocimiento antiguo en lugar de compartirlo con especies más jóvenes. Mientras tanto, añadió el coronel Webb, los humanos hemos estado avanzando constantemente porque no teníamos otra opción. No podíamos permitirnos estancarnos mientras nos escondíamos en el vacío profundo. Cada generación de nuestra gente ha empujado los límites de lo posible porque nuestra supervivencia dependía de ello. La capitana Chen se puso de pie y se enfrentó a cada delegación por turno. Les ofrecemos 3000 años de avance tecnológico, compartido libremente. Armas que pueden contrarrestar la manipulación de materia oscura. Naves que pueden viajar entre galaxias. Técnicas de fabricación que pueden construir megaestructuras en décadas en lugar de siglos. Todo a su disposición, a cambio de una verdadera cooperación en lugar de un equilibrio sospechoso. La Cámara del Consejo quedó en silencio mientras los representantes consideraban la magnitud de lo que se ofrecía. Los humanos no solo proponían una alianza, estaban ofreciendo elevar la civilización galáctica a un nivel completamente nuevo. Pero el precio era aceptar que el viejo orden estaba muerto. La comandante suprema Yasset fue la primera en hablar. ¿Y si nos negamos? La expresión de la capitana Chen no cambió, pero algo frío parpadeó en sus ojos azules. Entonces enfrentarán la oscuridad que se avecina con la misma tecnología que no pudo detenernos. Y cuando el enemigo desconocido llegue a sus fronteras, encontrarán civilizaciones que pasaron más tiempo vigilándose unas a otras que preparándose para amenazas reales. Se sentó de nuevo y cruzó las manos sobre la mesa. La elección es suya, pero elijan rápido. Hemos esperado 3000 años por justicia. Las entidades en el borde galáctico no esperarán tanto para terminar lo que han empezado. La reunión se suspendió para consultas privadas, pero todos en la cámara sabían que todo había cambiado. El equilibrio de poder no solo se estaba desplazando, estaba siendo completamente reescrito por una especie que se creía extinta durante milenios. Y en el profundo vacío más allá del borde de la galaxia, algo vasto y hambriento continuaba su lento viaje hacia la luz. 3 días después de la reunión del Consejo, la galaxia comenzó a desgarrarse. Comenzó con el Imperio Corben. El general Sesmolar, comandante de la tercera flota Corben, recibió datos de inteligencia encriptados de fuentes humanas, revelando que los investigadores cuánticos cefirianos habían estado desarrollando en secreto armas temporales, en violación del Tratado de Equilibrio. Los datos incluían planes detallados, resultados de pruebas y registros de comunicación entre oficiales militares cefirianos discutiendo cómo usar la tecnología de manipulación del tiempo contra las fuerzas Corben. Horas después de recibir esta información, Sesmolar había movilizado a toda su flota y lanzado un ataque preventivo contra la estación de investigación cefiriana en el vacío de Próxima. El ataque destruyó 3 años de investigación cuántica y mató a más de 200 científicos, marcando el primer acto de guerra abierta entre las potencias principales en 8 siglos. La Federación Cefiriana respondió revelando su propia inteligencia sobre las actividades Corben. La gente de la capitana Chen les había proporcionado pruebas de que los Corben habían estado construyendo plataformas de armas secretas en el espacio neutral, disfrazadas de operaciones mineras. Peor aún, las plataformas estaban equipadas con tecnología de anclaje de realidad robada de antiguos archivos valdoranos.
La comandante Zixai se dirigió al Consejo Sefiriano desde el puente de su crucero de batalla. Los Corben se han estado preparando para atrapar nuestras naves en el espacio-tiempo normal, impidiéndonos usar los motores cuánticos para escapar. Este es un acto de guerra que no puede quedar sin respuesta. La respuesta sefiriana fue rápida y devastadora. Equipos de asalto cuántico se materializaron dentro de los mundos Fortaleza Corben, eludiendo todas las defensas convencionales. No atacaron a civiles, pero destruyeron sistemáticamente instalaciones militares y edificios gubernamentales antes de desvanecerse de nuevo en el espacio dimensional. El almirante Texara observó la destrucción de la red de defensa orbital de Corben Prime desde el puente de su crucero dañado. Los técnicos humanos habían terminado de reparar los sistemas de su nave, pero casi deseaba que no lo hubieran hecho. Ahora tenía un asiento de primera fila para ver cómo el poderío militar de su civilización se desmoronaba bajo el asalto sefiriano. Señor, llamó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión del comando humano. La voz de la capitana Chen llegó por el canal, tranquila y profesional a pesar del caos que se desarrollaba en toda la galaxia. Almirante Texara, estamos preparados para ofrecer asistencia militar a las fuerzas Corben, pero necesitaremos autorización formal de su gobierno. ¿Qué tipo de asistencia?, preguntó Texara, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Nuestras naves pueden contrarrestar la tecnología cuántica sefiriana. Hemos estado estudiando sus técnicas de manipulación dimensional durante siglos. Pero ayudarles significa entrar directamente en la guerra, lo que cambia nuestra posición diplomática con todas las potencias principales. Texara miró sus pantallas tácticas, que mostraban a las flotas Corben siendo sistemáticamente destruidas por enemigos a los que no podían devolver el golpe. El orgullo de su especie estaba siendo humillado por un enemigo que podía atacar desde múltiples dimensiones simultáneamente. ¿Qué querrían a cambio? Acceso a los códigos militares y bases de datos estratégicas Corben, intercambio total de inteligencia sobre sus capacidades defensivas y operaciones planificadas, y el acuerdo de que, cuando esta guerra termine, el Imperio Corben apoyará el establecimiento de un nuevo gobierno galáctico. El almirante cerró los ojos y tomó la decisión que sellaría el destino de su especie. De acuerdo. Envíen sus naves. Conversaciones similares estaban teniendo lugar en toda la galaxia. El colectivo etéreo descubrió que las repúblicas del enjambre habían estado usando bioarmas para influir secretamente en las mentes de las poblaciones de otras especies. Colonias enteras de etéreos descubrieron que sus habilidades psíquicas estaban siendo amortiguadas por virus diseñados que se habían estado propagando a través de bienes comerciales durante décadas. La oradora mental Echtalar transmitió su indignación a través de todas las redes psíquicas. El enjambre ha estado envenenando las mentes de nuestros hijos, haciéndolos incapaces de unirse a la conciencia colectiva. Esto es genocidio por guerra biológica. La respuesta etérea fue terriblemente elegante. Se extendieron con su poder psíquico colectivo y tomaron el control de las bionaves del enjambre, volviendo las naves vivientes contra sus propios creadores. Flotas enteras del enjambre se encontraron incapaces de controlar sus propias armas mientras las mentes etéreas guiaban a las biocriaturas para atacar las colonias del enjambre en lugar de sus objetivos previstos. La reina de la colmena Bisik gritó su desafío mientras sus propias naves se volvían contra ella. No seremos esclavizados por ladrones de mentes. Las bioformas han sido programadas con salvaguardas contra el control psíquico, pero las salvaguardas habían sido comprometidas. Agentes de inteligencia humanos habían proporcionado a los etéreos información detallada sobre la biotecnología del enjambre, incluyendo las secuencias genéticas que podían anular la programación de lealtad de los organismos. La hegemonía valdorana observaba cómo las especies más jóvenes se destrozaban unas a otras con lo que parecía ser una dignidad ancestral, hasta que paquetes de datos humanos revelaron la verdad sobre la historia valdorana. La evidencia mostraba que los valdoranos no habían desarrollado su tecnología avanzada a través de la evolución natural. En cambio, la habían robado de otras especies que habían exterminado sistemáticamente a lo largo de millones de años. La doctora Vázquez transmitió los registros históricos en todas las frecuencias, asegurándose de que cada civilización en la galaxia se enterara de la verdad. La hegemonía valdorana está construida sobre los huesos de 1000 especies extintas.
Cada pieza de su tecnología fue tomada de pueblos que asesinaron para evitar la competencia. La revelación destrozó la mística que había rodeado la superioridad valdorana durante milenios. Especies que habían admirado a los valdoranos como antiguos guardianes del orden galáctico ahora los veían como nada más que ladrones y asesinos muy viejos. La comandante suprema Yasset intentó mantener el control mientras su imperio comenzaba a desmoronarse desde dentro. Especies vasallas que habían servido a los valdoranos durante generaciones declararon de repente su independencia. Tecnologías antiguas que habían sido acaparadas durante milenios fueron robadas por rebeldes que usaron la inteligencia humana para localizar bóvedas secretas e instalaciones de investigación. Todo esto es manipulación humana, transmitió a los mundos leales restantes. Están proporcionando información diseñada para volvernos unos contra otros mientras ellos permanecen a salvo por encima del conflicto. Pero los humanos no permanecían por encima del conflicto. A medida que cada potencia principal aceptaba su asistencia militar a cambio de concesiones políticas, las flotas humanas comenzaron a aparecer en zonas de combate por toda la galaxia. Luchaban con precisión quirúrgica, usando su conocimiento de las debilidades enemigas para lograr victorias que deberían haber sido imposibles. Naves humanas aparecieron junto a las fuerzas Corben, sus armas atravesando los escudos cuánticos zefirianos como si no existieran. Cuando los controladores mentales etéreos intentaron volver a las tripulaciones humanas unas contra otras, descubrieron que sus ataques psíquicos eran absorbidos y redirigidos por una tecnología desconocida. Las bioarmas del enjambre se disolvieron inofensivamente contra el blindaje del casco humano, que había sido diseñado específicamente para contrarrestar amenazas biológicas. Incluso las antiguas armas de energía valdoranas fueron neutralizadas por sistemas defensivos humanos que parecían predecir cada ataque. El coronel Webb comandó el grupo de batalla humano que se enfrentó a las fuerzas valdoranas cerca del sistema Centauri, la misma región donde la expansión humana había sido detenida 3000 años antes. Su flota de 12 naves se enfrentó a una armada valdorana de más de 50 naves, incluyendo 3 acorazados aniquiladores de planetas. A todas las naves humanas, aquí el coronel Webb transmitió a sus fuerzas. Hoy regresamos al lugar donde nuestra especie casi muere. Hoy, les mostraremos en que nos hemos convertido en la oscuridad entre las estrellas. La batalla duró 18 minutos. Cuando terminó, toda la armada valdorana había sido desactivada o destruida sin la pérdida de una sola nave humana. Las fuerzas del coronel Webb habían usado armas que volvieron la propia tecnología antigua de los valdoranos en su contra, explotando debilidades que habían existido durante millones de años, pero que nunca habían sido descubiertas por nadie más. A medida que las noticias de las victorias militares humanas se extendían por la galaxia, el pánico comenzó a reemplazar la ira en los consejos de las potencias principales. Las especies que habían mantenido el equilibrio de poder durante un milenio estaban siendo sistemáticamente superadas por un enemigo que creían extinto. El almirante Texara recibía informes horarios de las derrotas Corben a pesar de la asistencia humana. La cultura guerrera de su pueblo, que había dominado el pensamiento militar galáctico durante siglos, resultaba inadecuada contra enemigos que conocían cada táctica de batalla Corben y habían desarrollado contraataques específicos para cada una. ¿Cómo saben tanto sobre nosotros?, le preguntó a la capitana Chen durante una de sus reuniones de estrategia regulares. Los hemos estado estudiando durante 3000 años, respondió ella. Cada guerra que lucharon, cada arma que desarrollaron, cada doctrina táctica que publicaron, hemos aprendido de todo ello. Pero más que eso, hemos tenido gente infiltrada en su sociedad durante generaciones. Activó una pantalla holográfica que mostraba fotografías de oficiales militares Corben, funcionarios gubernamentales y científicos de investigación. El almirante Sesbor de su séptima flota, el general M. Teller del Cuerpo de Defensa Planetaria, el director Beskin de la Oficina de Desarrollo de Armas, todos agentes humanos con modificaciones genéticas e implantes cibernéticos que les permitieron pasar por Corbens. Texara miró las imágenes con horror. Eran personas que había conocido personalmente, oficiales con los que había servido, amigos en los que había confiado con información clasificada. ¿Cuántos?, susurró. Suficientes. Tenemos agentes en cada gobierno principal, cada organización militar, cada institución de investigación en la galaxia.
Nos hemos estado preparando para este día desde antes de que naciera su bisabuelo. Revelaciones similares se estaban compartiendo con las otras potencias principales. Los humanos habían infiltrado a todos, aprendido los secretos de todos, y ahora estaban usando ese conocimiento para desmantelar sistemáticamente el orden galáctico que había existido durante 1000 años. Pero el golpe más devastador no provino de la derrota militar o la manipulación política. Vino del colapso económico que siguió a la revelación de la superioridad tecnológica humana. La doctora Vázquez publicó especificaciones detalladas de las técnicas de fabricación, métodos de generación de energía y sistemas de transporte humanos. La tecnología estaba disponible gratuitamente para cualquiera que la quisiera, pero estaba tan avanzada en comparación con los estándares galácticos actuales que dejó obsoletas industrias enteras de la noche a la mañana. Las rutas comerciales que habían operado durante siglos se volvieron inútiles cuando los cargueros humanos podían transportar mercancías entre sistemas estelares en horas en lugar de semanas. Los mundos manufactureros que habían impulsado las economías interestelares se encontraron incapaces de competir con los sistemas automatizados humanos que podían producir bienes de mayor calidad a una fracción del costo. Las corporaciones energéticas vieron cómo el valor de sus acciones se desplomaba mientras la tecnología de fusión humana hacía que sus métodos de generación de energía parecieran primitivos. En un solo mes, la economía galáctica se había reestructurado por completo en torno a la tecnología humana y los socios comerciales humanos. Especies que habían sido ricas y poderosas se encontraron dependientes de la caridad humana para las necesidades básicas. Gobiernos que habían gobernado durante milenios descubrieron que su autoridad no significaba nada cuando su gente podía obtener mejores servicios de las administraciones coloniales humanas. La guerra entre las potencias principales continuó, pero ya no importaba quién ganara. Los humanos ya habían logrado la victoria al volverse indispensables para la civilización galáctica, mientras demostraban simultáneamente que las viejas estructuras de poder eran obsoletas. La capitana Chen estaba en la cubierta de observación de la retribución, observando las luces de la batalla parpadear en sistemas estelares distantes. Su reflejo en el aluminio transparente mostraba a una mujer que llevaba el peso del largo exilio de su especie, pero cuyos ojos contenían la satisfacción de un plan ejecutado a la perfección. El equilibrio está roto, le dijo a la doctora Vázquez, que se había unido a ella en la ventana de observación. Completamente. Las potencias principales están demasiado ocupadas luchando entre sí para organizar una resistencia efectiva contra nosotros, y dependen demasiado de nuestra tecnología como para cortar los lazos por completo. ¿Alguna noticia de las estaciones de monitoreo del borde exterior? La doctora Vázquez asintió sombríamente. Las entidades desconocidas han acelerado su avance. Nuestras proyecciones ahora sugieren un primer contacto en 30 años en lugar de 50. La capitana Chen consideró esta información con calma. La amenaza que se acercaba había sido la justificación para la intervención humana, pero también había proporcionado la tapadera perfecta para su verdadera agenda. Para cuando llegaran las entidades del borde galáctico, la humanidad tendría el control total del espacio civilizado. Entonces necesitamos movernos más rápido. ¿Cuánto tiempo hasta que los gobiernos principales colapsen por completo, basándonos en las tendencias actuales? 6 meses como máximo. El Imperio Corben ya está solicitando administradores humanos para sus mundos centrales. La Federación Sefiriana está hablando de unirse a nuestra autoridad colonial voluntariamente. Los demás no tardarán mucho. La capitana Chen sonrió, y por primera vez desde que se reveló a la galaxia, la expresión contenía una calidez genuina. 3000 años de exilio. 3000 años de aprendizaje, crecimiento y preparación. Y finalmente, vamos a casa. Fuera de la ventana, la galaxia ardía con los fuegos de la guerra y el cambio. Pero de las cenizas del viejo orden, algo nuevo estaba naciendo. Algo que aseguraría que la humanidad nunca más enfrentara la extinción por alcanzar las estrellas. 6 meses después de que la primera nave humana apareciera en la zona neutral, el almirante Texara se encontraba en las ruinas de las cámaras del Consejo Galáctico a bordo de la estación Punto de Armonía. El que una vez fue el orgulloso lugar de reunión de las 5 potencias principales era ahora un centro de refugiados, albergando a poblaciones desplazadas por las guerras que habían destrozado la mitad de la galaxia.
El Imperio Corben se había rendido formalmente hacía 3 semanas. La Federación Zefiriana se había disuelto cuando sus instalaciones de investigación cuántica fueron destruidas y su liderazgo huyó a territorios protegidos por humanos. El colectivo etéreo se había fragmentado en docenas de grupos más pequeños que ya no podían mantener su conciencia compartida. Las repúblicas del enjambre habían visto cómo sus bionaves se volvían contra ellas tan completamente que mundos enteros habían sido consumidos por sus propios organismos defensivos. Solo la hegemonía valdorana mantenía alguna apariencia de independencia, y eso era porque se habían retirado a mundos centrales fuertemente fortificados y cortado todo contacto con el resto de la galaxia. La capitana Chen caminaba por los pasillos llenos de escombros de la estación, inspeccionando los daños con un tranquilo interés profesional. Ya no estaba sola. Cientos de oficiales y administradores humanos habían llegado para comenzar el proceso de reconstrucción de la civilización galáctica bajo la guía humana. La situación de los refugiados se está estabilizando, informó la doctora Vázquez mientras se unía a Chen en las antiguas cámaras del Consejo. Hemos establecido colonias temporales para las poblaciones desplazadas de todas las especies principales. Se está distribuyendo ayuda médica, y nuestros especialistas culturales están trabajando para prevenir conflictos étnicos en los asentamientos mixtos. Bien. ¿Qué hay de los movimientos de resistencia? Mínimos y en su mayoría simbólicos. Unos pocos grupos militares intransigentes siguen luchando, pero carecen de los recursos o el apoyo popular para representar una amenaza real. La población general parece más interesada en la supervivencia que en la ideología en este momento. Chen asintió y activó una pantalla holográfica que mostraba el estado actual de la galaxia. Vastas secciones del espacio que una vez habían sido controladas por las potencias principales ahora mostraban zonas administrativas humanas. La transformación había sido rápida y en gran parte incruenta, lograda más a través de la superioridad económica y tecnológica que de la conquista militar. ¿Alguna noticia de la gente del almirante Texara? Ha solicitado una reunión con usted personalmente. Creo que quiere discutir los términos para la integración total de los Corben en el nuevo sistema. Chen lo consideró. Texara había sido uno de los líderes más razonables durante el colapso, tratando de minimizar las bajas civiles incluso mientras su imperio se desmoronaba a su alrededor. Podría ser útil en el periodo de transición. Organiza la reunión. Pero primero, quiero dirigirme a los refugiados. Necesitan entender lo que estamos construyendo aquí. El salón de actos principal de Punto de Armonía había sido convertido en un área de reunión de especies mixtas. Representantes de docenas de civilizaciones diferentes se sentaban juntos en grupos que habrían sido impensables bajo el viejo sistema. Corbens compartían suministros médicos con zefirianos. Etéreos usaban sus habilidades psíquicas restantes para consolar a los supervivientes traumatizados del enjambre. Incluso unos pocos valdoranos habían salido de su escondite para buscar protección humana. La capitana Chen subió a la plataforma elevada donde una vez se había reunido el antiguo Consejo Galáctico. La multitud guardó silencio mientras comenzaba a hablar, sus palabras traducidas a docenas de idiomas por los sistemas de comunicación humanos. Hace 6 meses, la mayoría de ustedes nunca había oído hablar de los humanos, excepto como una historia con moraleja de la historia antigua. Hoy, administradores humanos gestionan campos de refugiados, médicos humanos tratan a sus heridos e ingenieros humanos reconstruyen su infraestructura destruida. Quizás se pregunten por qué estamos ayudando a especies que formaban parte del sistema que intentó exterminarnos. Hizo una pausa, mirando el mar de rostros que representaban los restos de la civilización galáctica. La respuesta es simple. No estamos interesados en la venganza. Estamos interesados en asegurarnos de que lo que le pasó a la Tierra nunca le vuelva a pasar a nadie más. Un refugiado Corben en la primera fila levantó su mano con garras. Chen le hizo un gesto para que hablara. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Cuál es el precio de su ayuda? Participación, respondió Chen. El antiguo sistema se basaba en el equilibrio entre potencias competidoras, cada una tratando de evitar que las otras se volvieran demasiado fuertes. Eso condujo al estancamiento, la sospecha, en última instancia, a la violencia que todos han experimentado. Proponemos algo diferente.
Un gobierno cooperativo basado en el conocimiento compartido y el apoyo mutuo. Una mujer sefiriana gritó desde el medio de la multitud. ¿Cómo sabemos que no se convertirán en los nuevos opresores? Ya han demostrado que pueden derrotar a cualquiera de nuestros ejércitos. Porque la opresión es ineficiente, respondió la doctora Vázquez, subiendo junto a Chen. Pasamos 3000 años escondidos en la oscuridad, aprendiendo todo lo que pudimos sobre la civilización galáctica. ¿Saben lo que descubrimos? Cada avance importante, cada gran avance en ciencia o cultura, provino de la cooperación entre diferentes especies. Los mayores logros en la historia galáctica ocurrieron cuando sus pueblos trabajaron juntos en lugar de unos contra otros. Activó su propia pantalla holográfica, mostrando ejemplos históricos de colaboración interespecífica. El motor cuántico fue desarrollado por físicos sefirianos trabajando con matemáticos valdoranos. Las tecnologías de las bionaves surgieron de investigadores del enjambre colaborando con especialistas psíquicos etéreos. Incluso las armas de plasma que definen el poder militar Corben fueron mejoradas usando técnicas metalúrgicas aprendidas de una docena de especies diferentes. Pero el viejo sistema hacía que tal cooperación fuera rara, continuó Chen. El Tratado de Equilibrio en realidad desalentaba la innovación porque las nuevas tecnologías podrían alterar el equilibrio de poder. ¿Cuántos avances potenciales se perdieron porque las especies tenían miedo de parecer demasiado avanzadas? ¿Cuántos problemas podrían haberse resuelto si todas nuestras civilizaciones hubieran estado trabajando juntas en lugar de vigilarse mutuamente con sospecha? Un anciano etéreo en la multitud se levantó, su forma cristalina atenuada por la edad. Hablan de cooperación, pero nos han conquistado a todos. ¿En qué se diferencia eso de lo que hicieron los valdoranos hace millones de años? La pregunta quedó flotando en el aire como un desafío. Chen la esperaba, pero la respuesta era crucial. Todo dependía de convencer a los refugiados de que la humanidad ofrecía una asociación genuina en lugar de una forma más eficiente de tiranía. La diferencia es la elección, dijo simplemente. Los valdoranos conquistaron a otras especies por la fuerza y destruyeron a quienes se resistieron. Nosotros hemos ofrecido una alternativa a un sistema que ya se estaba destruyendo a sí mismo. Cada especie, cada mundo, cada individuo puede elegir si participa en lo que estamos construyendo. ¿Y si elegimos no participar? Preguntó un dron del enjambre cuyas biomodificaciones habían sido dañadas en la lucha. Entonces son libres de reconstruir sus propias civilizaciones como mejor les parezca, respondió Chen. No obligaremos a nadie a unirse al nuevo sistema. Pero tampoco proporcionaremos apoyo a gobiernos que amenacen a otras especies o intenten reiniciar los viejos juegos del equilibrio de poder. Señaló las pantallas holográficas que mostraban la tecnología y los sistemas administrativos humanos. Lo que ofrecemos es acceso a 3000 años de conocimiento acumulado, compartido libremente. Técnicas médicas que pueden extender la vida de cualquier especie. Métodos de fabricación que pueden proporcionar abundancia sin destrucción ambiental. Sistemas de transporte que pueden conectar cada mundo de la galaxia. Programas educativos que pueden ayudar a cada especie a alcanzar su máximo potencial. Todo lo que pedimos a cambio es el compromiso con el principio de que ninguna especie debe enfrentar la extinción por razones políticas. No más aniquiladores de planetas. No más genocidio. No más guerras de exterminio. Si pueden aceptar eso, entonces son bienvenidos a ayudarnos a construir algo mejor que lo que había antes. La multitud permaneció en silencio por un largo momento. Luego, una joven Corben se levantó. Mi familia murió en los ataques sefirianos a nuestro mundo natal. Bajo su sistema, ¿los responsables se enfrentarían a la justicia? Sí, respondió Chen sin dudarlo. Pero el sistema de justicia sería administrado por representantes de todas las especies participantes, no solo por humanos. Los crímenes de guerra son crímenes de guerra, sin importar quién los cometa. Un varón sefiriano gritó enojado. ¿Y qué hay de los Corben que destruyeron nuestras estaciones de investigación? ¿Se enfrentarán a la misma justicia? Absolutamente. El nuevo sistema no tendrá favoritos basados en la especie o la alineación política. Todos siguen las mismas leyes y enfrentan las mismas consecuencias por romperlas. Durante la siguiente hora,
Chen y su equipo respondieron a cientos de preguntas sobre el nuevo gobierno propuesto. Los detalles eran complejos, pero los principios básicos eran simples. Conocimiento compartido en lugar de secretos acaparados. Desarrollo cooperativo en lugar de estancamiento competitivo. Justicia aplicada por igual, independientemente de la especie o el nivel de poder. Cuando la sesión terminó, Chen caminó de regreso por los pasillos de la estación con la doctora Vázquez y el coronel Webb, que acababa de llegar del borde exterior. ¿Cómo fue la misión de monitoreo?, le preguntó Chen. La expresión de Webb era sombría. Las entidades definitivamente están acelerando su avance. Detectamos acumulaciones masivas de energía en sitios de construcción de materia oscura. Lo que sea que estén construyendo, está diseñado para una guerra a una escala que nunca hemos visto. ¿Cuánto tiempo tenemos? 15 años, tal vez 20 si tenemos suerte. Pero capitana, no creo que la suerte sea suficiente. Estas cosas usan tecnología que hace que nuestros avances parezcan primitivos. Chen absorbió esta información con calma. La amenaza que se acercaba había sido la justificación para la intervención humana en la política galáctica, pero también era un peligro muy real. Las entidades de más allá del borde de la galaxia representaban un desafío que requeriría todos los recursos que el espacio civilizado pudiera reunir. Entonces tenemos que trabajar más rápido. ¿Cuántos mundos se han unido oficialmente al nuevo sistema? 312 hasta ahora, informó la doctora Vázquez, incluyendo la mayoría de las antiguas colonias Corben, aproximadamente la mitad de los mundos cefirianos y una porción significativa de las especies independientes más pequeñas. La integración avanza antes de lo previsto. ¿Y las potencias principales? El Imperio Corben está negociando una transición formal a la administración humana. Es probable que la Federación Cefiriana siga en unos meses. El colectivo etéreo se ha fragmentado, pero la mayoría de los grupos más pequeños están solicitando protección humana. Las repúblicas del enjambre están en caos, pero sus colonias supervivientes están aceptando nuestra ayuda. ¿Y los valdoranos? El coronel Webb respondió a esa pregunta. Todavía escondidos en sus mundos fortaleza y rechazando toda comunicación. Pero nuestra inteligencia sugiere que están sufriendo rebeliones internas. Las revelaciones históricas sobre su verdadera naturaleza han destrozado su autoridad sobre las especies vasallas. Chen asintió. Los valdoranos habían sido los principales arquitectos del viejo sistema y los mayores responsables de la destrucción de la Tierra. Su colapso final era inevitable, pero esperaba que llegara a través de la presión interna en lugar de la acción militar. Ya se había derramado demasiada sangre. El almirante Texara la encontró más tarde esa noche en el salón de observación, donde ella solía ir a pensar. El excomandante Corben parecía más viejo que cuando lo conoció, desgastado por meses de derrota y cambio. Capitana Chen, gracias por aceptar reunirse conmigo. Almirante, entiendo que quiere discutir la participación Corben en el nuevo sistema. Se sentó frente a ella, con los antebrazos cruzados en un gesto que indicaba respeto formal. Mi pueblo es una especie orgullosa. Nos hemos definido a través de la fuerza y el honor militar durante miles de años. Ahora nos encontramos dependiendo de la caridad de aquellos a quienes una vez consideramos extintos. Es difícil para nosotros aceptarlo. Lo entiendo. Pero el orgullo y el honor no tienen que desaparecer solo porque el contexto cambia. La galaxia necesitará guerreros en los años venideros, solo que no guerreros que luchen entre sí. Activó una pantalla holográfica que mostraba los datos de monitoreo del borde galáctico. Estas entidades, sean lo que sean, representan una amenaza diferente a cualquier cosa que nuestras especies hayan enfrentado antes. Cuando lleguen, necesitaremos todas las ventajas que podamos conseguir. Eso incluye la experiencia militar Corben adaptada a nuevos tipos de guerra. Texara estudió las lecturas del sensor con interés profesional. Manipulación de materia oscura a esta escala. Las armas convencionales serían inútiles. Exacto. Pero el entendimiento de su pueblo sobre tácticas y estrategia podría ser invaluable para desarrollar nuevos enfoques. No estamos tratando de eliminar lo que hizo única a cada especie. Estamos tratando de combinar lo mejor de todas las civilizaciones para crear algo más fuerte que la suma de sus partes.
El almirante guardó silencio por un largo momento, procesando todo lo que había visto y oído. Finalmente, miró a Chen con algo parecido a la esperanza en sus ojos rojos. Si yo recomendara al pueblo Corben aceptar la integración total en su sistema, ¿qué pasaría con nuestras tradiciones militares? Serían honradas y preservadas, pero adaptadas para servir a la defensa común en lugar de la conquista nacional. Sus oficiales entrenarían junto a humanos, cefirianos, etéreos y cualquier otra especie que se nos una. Sus guerreros aún tendrían la oportunidad de demostrar su coraje, pero contra enemigos que amenazan a toda la civilización en lugar de a otros ciudadanos galácticos. ¿Y nuestros mundos natales seguirían siendo Corben? Con asesores humanos para ayudar en la transición. No estamos interesados en la asimilación cultural. Queremos cooperación entre especies distintas, no homogeneización. Texara se levantó y extendió su mano principal en el gesto humano de acuerdo que había aprendido durante sus meses de trabajo juntos. Entonces, en nombre del pueblo Corben, acepto su oferta. Nos uniremos al nuevo orden. Chen le estrechó la mano, sintiendo el peso de la historia en el gesto. El Imperio Corben, una de las 5 grandes potencias que habían gobernado la galaxia durante un milenio, acababa de disolverse voluntariamente para formar parte de algo más grande. En los meses siguientes, escenas similares se repitieron en todo el espacio civilizado. La Federación Cefiriana solicitó formalmente la administración humana después de que su última instalación de investigación cuántica fuera destruida por rebeldes. Los fragmentos supervivientes del colectivo etéreo solicitaron protección e integración. Incluso algunos mundos baldoranos comenzaron a rendirse silenciosamente a medida que su antiguo gobierno colapsaba desde dentro. La transformación no estuvo exenta de problemas. Surgieron conflictos culturales en las colonias mixtas. Algunas especies lucharon por adaptarse a la tecnología humana. Los movimientos de resistencia ocasionalmente estallaban en violencia, pero por cada problema que surgía, administradores, científicos y fuerzas de paz humanas trabajaban con las poblaciones locales para encontrar soluciones. La capitana Chen se encontraba una vez más en lo que habían sido las cámaras del Consejo Galáctico, pero la sala se veía muy diferente ahora. En lugar de 5 secciones segregadas para las potencias principales, el espacio había sido rediseñado como un anfiteatro circular donde representantes de docenas de especies se sentaban juntos en grupos mixtos. Ciudadanos de la nueva Unión Galáctica, comenzó, dirigiéndose a la primera asamblea verdaderamente representativa en la historia registrada de la galaxia. Hace un año, esta cámara albergaba negociaciones desesperadas entre potencias que se veían mutuamente como amenazas a contener. Hoy, alberga sesiones de planificación para el mayor esfuerzo cooperativo en la historia galáctica. Las pantallas holográficas alrededor de la cámara mostraban proyectos de construcción a una escala que habría sido imposible bajo el viejo sistema. Astilleros masivos donde tomaban forma naves diseñadas por equipos de ingeniería combinados de humanos y alienígenas. Estaciones de investigación donde científicos de cada especie trabajaban juntos para desarrollar nuevas tecnologías. Plataformas de defensa construidas utilizando el mejor conocimiento de todas las civilizaciones. Las entidades que se acercan desde el borde galáctico representan una prueba para todo lo que hemos construido juntos, continuó Chen. Pero creo que estamos listos para esa prueba. No porque la humanidad haya conquistado la galaxia, sino porque la galaxia finalmente ha aprendido a trabajar como una sola. La doctora Vázquez dio un paso adelante con los últimos informes de las estaciones de monitoreo. Los sensores de largo alcance muestran que las entidades han comenzado a acelerar su avance. El primer contacto se proyecta ahora en 8 años, pero nuestras flotas combinadas estarán listas. El coronel Webb añadió su propia evaluación. Los nuevos diseños de naves incorporan avances tecnológicos de todas las especies participantes. Nuestras armas pueden contrarrestar la manipulación de materia oscura. Nuestros escudos pueden resistir descargas de energía que habrían destruido las viejas flotas. Y lo más importante, nuestras tripulaciones están entrenadas para trabajar juntas en lugar de unas contra otras. Chen miró a los representantes reunidos, viendo esperanza donde una vez hubo sospecha. El equilibrio de poder que mantuvo la paz durante 1000 años ha sido reemplazado por algo mejor.
La unidad de propósito que asegurará la paz por milenios venideros. En los meses que siguieron, lo último del viejo orden finalmente se desmoronó. La hegemonía valdorana colapsó cuando sus propias especies vasallas se levantaron y exigieron justicia por millones de años de opresión. Pero incluso entonces, las fuerzas humanas intervinieron no para completar la conquista, sino para prevenir una masacre generalizada y ayudar a establecer nuevos gobiernos basados en la cooperación en lugar de la dominación. Sarah Chen, ahora directora de la Unión Galáctica, estaba en su oficina a bordo de la recién construida Estación Unidad y miraba las estrellas. La galaxia todavía se estaba curando de las heridas de la transformación, pero se estaba curando. Especies que habían sido enemigas durante siglos estaban aprendiendo a trabajar juntas. Tecnologías que habían sido acaparadas por las potencias principales se compartían libremente. Y lo más importante, ningún mundo volvería a enfrentar la destrucción simplemente por alcanzar las estrellas. Cuando las entidades de más allá del borde de la galaxia finalmente llegaran, no encontrarían una colección de civilizaciones competidoras debilitadas por siglos de sospecha y conflicto. Encontrarían una galaxia unida, fortalecida por la diversidad de sus pueblos y defendida por el conocimiento combinado de cada especie que la llamaba hogar. Los hijos de la Tierra habían vuelto a casa, pero no habían venido como conquistadores. Habían venido como jardineros, ayudando a la galaxia a crecer hasta convertirse en algo más grande de lo que jamás había sido. Y en el proceso, se habían asegurado de que nunca más ninguna especie enfrentara la extinción por atreverse a soñar con las estrellas.